Para seguridad Trébol es importante que te capacites. Por eso, desde el área de HSQ hablaremos el día de hoy sobre primeros auxilios básicos en el área de trabajo. El objetivo principal es brindar los conocimientos básicos como primer respondiente para la atención de lesionados. Es por eso que vamos a ver el día de hoy algunas obligaciones legales, qué son los primeros auxilios, diferencia entre emergencia y urgencia, recomendaciones antes de prestar la atención, exploración primaria de víctimas, exploración secundaria de víctimas. Todos tenemos la obligación legal de socorrer. El prestar ayuda a otras personas que se hallen en situación de peligro está estipulado en el Código Penal, artículo 131, donde dice: el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro incurrirá en prisión de 32 meses a 72 meses. Tu vida no es menos o más importante que la de otra persona. El derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber de todos que tenemos obligación de proteger. Para nosotros prestar los primeros auxilios debemos de conocer primero cuál es su definición y de qué trata. Los primeros auxilios es la atención inmediata que se brinda a las víctimas de un accidente antes de ser trasladadas a un centro asistencial. Sin embargo, los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y así estabilizar signos vitales y psicológicos de las personas que han sufrido la emergencia. Por ello, es importante conocer la diferencia entre una urgencia y una emergencia. ¿Sabes cuál es? Muchas veces ambos términos son empleados de la misma forma, debido a que las personas consideran que necesitan la intervención rápida de un especialista para brindar atención a quien ve afectada su salud. No obstante, es fundamental entender que una urgencia no es igual que una emergencia cuando se trata de requerir asistencia médica. Una emergencia es una situación que se presenta de forma repentina o inesperada. Requiere atención inmediata debido a que hay una alta probabilidad de riesgo de pérdida de vida de una persona. Por otro lado, la urgencia se puede definir como la aparición fortuita de un problema de causa diversa y gravedad variable que puede afectar la salud de una persona, pero sin que su vida se encuentre en un peligro inminente. Para que tengamos más claro qué es una emergencia y una urgencia, daremos unos ejemplos. Las emergencias se pueden dar cuando una persona está presentando signos de ahogamiento, sospechamos que ha sufrido un infarto o tiene un paro cardíaco. Hay evidencia de pérdida abundante de sangre y sospecha de que puede haber huesos rotos o heridas profundas. Por otro lado, serían contusiones, heridas leves, quemaduras de primer grado, luxaciones, esguinces y entre otras. Recuerda, debes tener en cuenta que el objetivo principal de los primeros auxilios es que las lesiones sufridas por la persona accidentada no empeoren. Todo dependerá del evento al cual nos estamos enfrentando, pues muchas veces solo podemos contener la situación. Si la persona está consciente, debemos presentarnos y preguntarle si nos dan el consentimiento para ser atendidas. De ser así, se le informa a las personas que se encuentran alrededor de que dieron el consentimiento de poder socorrer. Si la persona se encuentra inconsciente, debemos avisarle a las personas que se encuentran alrededor quiénes somos y cuál va a ser la labor que vamos a realizar. Esto para que quede claro y no vaya a haber inconvenientes en el momento de la atención. Si la persona acepta el auxilio, debes tener en cuenta los principios básicos de la actuación. Tú y cualquier persona pueden prestar primeros auxilios, siempre y cuando la persona que tome la decisión debe tener ciertas precauciones en donde se produjo la emergencia para la protección del accidentado y de ti como persona que lo va a auxiliar. Lo ideal es como primer respondiente nos preocupemos en estar en una zona segura junto con el accidentado y no ponernos en riesgo por tratar de ayudar. Lo principal para poder atender a una persona que requiere ayuda es mantener la calma. Recuerda que si tú no estás calmado puedes alterar a esa persona y puedes agravar la situación. Segundo, debes asegurarte de que no existan más peligros y así poder evaluar el accidentado. Por último, llamar a emergencias para que éstas puedan venir a socorrer de una manera más fácil. Importante, no darle de comer ni beber, tampoco debemos medicar a la persona.
Esto se conoce como cadena de supervivencia, reconocer una situación de emergencia, evaluar su gravedad y dar el soporte inicial adecuado. Los primeros auxilios están encaminados a, en lesiones graves, mantener la vida hasta la llegada del personal sanitario cualificado y 2, en lesiones de menos importancia, evitar que se presenten complicaciones. En la exploración primaria, ¿qué tienes que explorar? Los signos vitales, los cuales son conciencia, respiración y pulso. Para la exploración del nivel de conciencia debemos determinar si la persona tiene una respuesta verbal o algún sonido que no sea comprensible. Además, si tiene abiertos los ojos, si hay una respuesta motora, es decir, si los movimientos obedecen a las órdenes que tú le indicas, es decir, por ejemplo, levante las manos, levante los pies. También puedes preguntarle su nombre completo, qué día es hoy, qué estaba haciendo y qué fue lo que ocurrió. Esto con el fin de conocer su estado para así determinar que no tenga ningún daño a nivel cerebral. Si la persona se encuentra inconsciente, debemos mirar la respiración. ¿Qué debemos de observar en este caso? Si tiene movimientos torácicos, si oímos la respiración del lesionado. También para poder controlar la respiración debemos contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola. Además debemos colocar al lesionado en posición cómoda, en este caso acostado, en caso de vómito con la cabeza hacia un lado. Aflojar las prendas de vestir para poder nosotros observar el movimiento del tórax y el abdomen. Debemos de tener en cuenta las respiraciones normales. En niños hasta 6 años son 26 respiraciones por minuto, en adultos de 12 a 15 respiraciones por minuto y en personas adultas mayores 12 respiraciones por minuto. Esto se puede medir utilizando un reloj con segundero. Luego de eso miramos el pulso, el cual es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. Siempre se explora en la arteria carótida. En este caso vamos a utilizar el dedo índice y el dedo corazón. Nunca tomamos el pulso con el pulgar, debido a que este presenta su propio ritmo. En este caso debemos observar si el pulso es rítmico, regular o con qué frecuencia tiene. En niños, la pulsación es de 80 a 100 pulsaciones por minuto. En adultos son 72 a 80 pulsaciones por minuto y en adulto mayor 60 o menos pulsaciones por minuto. Podemos tomar el pulso en varios puntos, en la sien, en el cuello, en el hueco clavicular, en la parte interna del brazo, en la muñeca, en la parte interna del pliegue del codo, en la ingle, en el dorso del pie y en la tetilla izquierda en bebés. En los primeros auxilios, los puntos en los que se controla el pulso son el radial y el carótido. Exploración secundaria. ¿Qué se tiene que explorar? La cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades. ¿Qué se tiene que buscar? Puntos dolorosos, heridas y contusiones, deformaciones, sensibilidad y movilidad. Cuando vamos a iniciar la exploración, debemos de tener en cuenta que en la cabeza vamos a buscar heridas en el cuero cabelludo y siempre vamos a mirarnos las manos si hay presencia de sangre. En el cuello vamos a buscar deformaciones y bultos. En la parte del tórax, si existe dificultad respiratoria, heridas o hemorragias. En el abdomen es importante tener en cuenta si la pared abdominal está o no desprendible, suponer hemorragias internas, heridas. En las extremidades debemos de buscar posibles fracturas, esguinces o luxaciones. Ten en cuenta que a la persona accidentada debemos de moverla lo menos posible para evitar que tenga complicaciones. Si la persona está en estado de shock, debemos colocarla en posición de cúbito dorsal y voltearle la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesión del cuello. Esto para evitar que si llega a tener vómitos o demás no se pueda atragantar con eso y pueda ocasionar una emergencia peor. Si por cosas de la vida debes de trasladar al accidentado, debes de tener en cuenta los peligros de un transporte incorrecto, los cuales son
agravar el estado general, provocar lesiones vasculares o nerviosas, convertir una fractura cerrada en abierta, incompleta en completa y provocar mayor desviación de la fractura. Por eso, se aconseja no movilizar hasta que existan medios adecuados para hacerlo. Solo será urgente si existe peligro de fuego, explosión, derrumbe o atropello. Considerar siempre que puede existir lesión de columna y movilizar al herido como un eje rígido, manteniendo alineados la cabeza, cuello y tronco. En caso de encontrarse solo, movilizar por las axilas o de los pies manteniendo el eje central. A continuación te compartiré un archivo para que puedas ampliar más los conocimientos y algunas recomendaciones que se tienen para prestar los primeros auxilios. Nos veremos en una próxima capacitación.